noches a todos los hermanos, que el Señor les bendiga. Continuamos con nuestro estudio de la epístola de los Romanos que escribió el apóstol Pablo. La semana pasada culminamos el capítulo 1 y hoy vamos a empezar el capítulo 2. Para hacer un repaso de lo que fue el capítulo 1, podemos hablar primeramente de que vimos cómo Pablo primeramente daba gracias a Dios por los hermanos de Roma y que él escuchaba, dice, de otros hermanos de la fe, de los que eran cristianos ahí, y el anhelo que él tenía de conocer, de poder visitar un día Roma y poder nutrirse también de ese crecimiento espiritual. Después vimos también en los versículos 16 y 17, donde aprendimos el poder del Evangelio y que Pablo decía que él no se avergonzaba de ese Evangelio. Y luego ya del versículo 18 empezamos a tocar lo que es la maldad del hombre, donde vimos que el hombre realmente se ha rebelado contra Dios, contra su creador, y con toda impiedad empezó a realmente a degradarse. Después continuamos todavía con la maldad en los últimos versículos donde desarrollamos, donde Pablo hablaba de los tipos de pecados que realmente da como un mapa de todo lo que realmente a Dios no le agrada y lo que hacían las personas que se desviaron del camino, que no solamente pecaban haciendo eso, sino que incitaban, dice la palabra de Dios, a que otros hicieran lo mismo. Entonces, ahí pudimos ver también que a pesar de que ellos no conocían la palabra de Dios revelada, no tenían excusa, porque Dios mismo se reveló a ellos a través de la naturaleza, como dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento las obras de sus manos. Entonces, vimos realmente en ese primer capítulo varios temas y hoy empezamos el segundo capítulo donde Pablo continúa hablando de la maldad del hombre, pero esta vez se centra más ya en los judíos que tenían, a diferencia de los gentiles, la revelación de la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 2, versículo 1 al 5, vamos a estar desarrollando hoy. Romanos capítulo 2, versículo 1 al 5. El título dice, el justo juicio de Dios. Dice así, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, Pablo empieza a hablar ya a otro grupo. Primeramente, como vimos en el capítulo 1, hablaba a los gentiles, que ellos no conocían la palabra de Dios, pero aún así no tenían excusa, porque la naturaleza revelaba realmente que hay un creador, que hay un diseñador. Entonces ahora Pablo habla de los judíos, que dice Pablo, si, en otra manera, si los gentiles no tenían excusa con la revelación natural, mucho más era realmente, o mucho menos tenían excusa, digo bien, los judíos, porque ellos tenían la palabra de Dios, conocían a Dios. Dios se reveló a su pueblo a lo largo de los siglos por distintos hombres de Dios que escribieron el Antiguo Testamento y luego también el Nuevo Testamento. Conocían la palabra de Dios. Dios se reveló, mostró realmente su poder, cómo hizo la tierra, cómo creó todo. Habló del pecado, habló del Mesías, habló realmente de Israel. Entonces, ellos no tenían excusa. Con más razón, ellos deberían realmente ser ejemplos, pero ellos se jactaban de que tenían la ley de Dios y creían que por ser judíos ya tenían la salvación o ya eran hijos de Dios. Pero Pablo en Gálatas habla de que no es judío quien nace en Israel, sino aquel que realmente cree en Jesucristo. Entonces,
El primer punto que vamos a desarrollar es desde el versículo 1, que habla del conocimiento. Dice el versículo 1, para ir desarrollando: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces, ¿qué estaba diciendo aquí Pablo? Que realmente los judíos miraban de mal manera a los gentiles, lo tenían como realmente personas degradantes, lo veían como perros, como decía una vez Jesús, eh, cuando vino la mujer gentil que le dijo que quería que le sane a su hija. Jesús le dijo: yo no puedo darle la comida, el pan a los perros, ¿verdad? Entonces así se le veía a los gentiles. El judío despreciaba a los que eran de otra nación, pero ellos olvidaban también que alguna vez ellos fueron también extranjeros. Ellos se jactaban de ser del pueblo de Dios, de ser realmente los que han sido llamados por Dios, pero ellos también se olvidaban de que un tiempo fueron extranjeros en Egipto. 400 años ellos estuvieron en Egipto y estuvieron realmente sin estar, digamos, en la tierra prometida. Entonces, dice acá Pablo: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzga a otro te condenas a ti mismo. Dice, por lo cual se refiere a Romanos 1, 18 al 20. Podemos compartir otra vez qué es lo que decía Pablo en Romanos 1, 18 al 20. La culpabilidad del hombre. Eso ya habla de tanto gentiles como judíos, que dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque los que de Dios conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por eso es que Pablo dice a los gentiles: ustedes no tienen excusa, porque aunque no tienen la revelación de Dios, su palabra, la naturaleza habla realmente de un creador. Y ahora le dice a los judíos: ustedes tampoco tienen excusa, porque ustedes tienen la revelación. Ustedes fueron el pueblo escogido a quien Dios decidió revelar su palabra. Entonces, con más razón, para ustedes no hay excusa. Y dice que el judío tenía una ventaja al tener la ley de Dios. Vamos a compartir Romanos 2:15. A diferencia del gentil, el judío tenía una ventaja. Romanos 2:15 dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Entonces el judío tenía la ley de Dios, conocía los mandamientos morales, sabían realmente que Dios a través de Moisés había revelado su ley moral y sabían realmente lo que era agradable a Dios. Entonces no tenían excusa de ello. El judío tenía una ventaja y por ende las consecuencias para el judío eran aún mayor. Como decía también Pedro en una parte: ¿quién podría salvarse si el juicio de Dios va a empezar primero por la casa, ¿verdad? Entonces, ¿quién puede salvarse, verdad? Para nosotros, inclusive, la sentencia es aún peor porque conocemos la palabra. Como dice Santiago, que es pecado conocer, saber lo que está bien y no hacerlo, ¿verdad? Nosotros conocemos lo que está bien y no tenemos excusa. Y así también el judío. El judío no tenía excusa para realmente agradar a Dios, para servir a Dios, porque ellos conocían lo que a Dios le agradaba y lo que a Dios le desagradaba. Entonces el judío tenía ventaja en la ley de Dios. Dice, le fue confiado la palabra también. Eso está en Romanos capítulo 3, versículo 2. Romanos capítulo 3, versículo 2 dice: mucho en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiado la palabra de Dios. Entonces Pablo le dice a los judíos: a ustedes Dios le confió la palabra y por ende para ustedes la exigencia es aún mayor. Si para los gentiles había una exigencia por medio de la ley moral, por medio de la naturaleza, para el judío era aún más exigente
los estándares de Dios porque realmente ellos conocían la palabra de Dios. Dice, Dios le dio la palabra, su palabra a los judíos. Les fue confiado, dice a ellos, la palabra de Dios. Eso también está en Romanos 9:4. En Romanos 9:4 también habla de eso, de que Dios les confió al pueblo de Israel su palabra. Romanos 9 dice la elección de Israel. Dice Romanos 9:4 que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Entonces Pablo dice en Romanos 9, a ustedes se les dio la ley, y en la ley está el conocimiento de la gloria de Dios, su pacto, la promesa, lo que nos dio como promesa, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, dice. O sea, todo se les fue dado a Dios, a los judíos, y así también a nosotros como cristianos. Nosotros sabemos que por medio de Cristo somos libres de la ley porque no podemos cumplirlo, pero tenemos aún todavía el privilegio de glorificar a Dios, de confiar en sus promesas y de vivir conforme a la ley. Ya no por nuestras fuerzas o méritos, sino ya a través de Jesucristo, sabiendo que Él fue el único que pudo cumplir toda la ley. Entonces, dice, al judío se le fue confiado la palabra de Dios, y en la palabra de Dios el judío podía conocer que debía glorificar a Dios, que debía alabar a Dios, que debía realmente obedecer su ley. Y para nosotros como hijos de Dios sabemos ya que Jesús vino a cumplir todo eso, y nosotros ahora, no porque podamos ser salvos por medio de eso lo cumplimos, sino porque realmente buscamos agradar a nuestro Dios. Entonces, dice también, tenían el conocimiento acerca de Jesús, de que Él era el Mesías. Los judíos conocían realmente a través del Antiguo Testamento, primeramente, donde hablaba de un Mesías, y después cuando Jesús vino, ellos sabían perfectamente que Jesús era el verdadero Mesías. Vamos a compartir Hebreos 10, 26 al 29. Los judíos también tenían el conocimiento del Mesías, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hebreos 10, 26 al 29 dice, advertencia al que peca deliberadamente. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundicia la sangre del pacto, en la cual fue sacrificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces es una advertencia para nosotros, ¿verdad? Así como el judío conocía la ley de Dios, pero en lugar de realmente someterse a Dios, ellos se jactaban de conocer la ley, se jactaban de su autojusticia. Así también nosotros como cristianos que conocemos la palabra de Dios, más aún es la exigencia para nosotros, y por lo cual no tenemos excusas, porque realmente nosotros somos pecadores y necesitamos realmente reconocer que necesitamos a Dios. Y no podemos realmente, si conocemos a Dios, volver a, como dice acá, pisotear la sangre de Dios, el sacrificio que Él hizo. Porque realmente con esa actitud demostraríamos que no hemos realmente tenido un arrepentimiento verdadero en nuestra vida. Entonces, ellos tenían el conocimiento acerca de Jesús, que era el Mesías. Y al tener el conocimiento de Dios por la palabra, había mayor responsabilidad y mayor exigencia de parte de Dios. Así que no había excusa para ellos. Y así también para nosotros. Nosotros no podemos tener excusa. No podemos decir que no sabíamos, no conocíamos, porque estudiamos la palabra, y también nosotros, a medida que conocemos la palabra, conocemos también todo lo que realmente tenemos que hacer para agradar a nuestro Dios. Después dice, tú que juzgas, hace lo mismo. Eso vamos a tomar ejemplo de Mateo 7, 1 al 3. Pablo le dice a los judíos, ustedes juzgan a los gentiles por sus pecados, pero ustedes son hipócritas porque se jactan de su autojusticia y son tan pecadores como ellos.
Y ahí está la enseñanza en Mateo 7, del 1 al 3, donde Jesús habla de cómo debemos juzgar y qué actitud no debemos tener a la hora de juzgar. Mateo 7, versículo 1 al 3 dice, el juzgar a los demás. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados. Y con la medida con que medís o será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Versículo 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, Jesús enseñaba de que nosotros tenemos que realmente hacer un juicio pero justo. Por lo general suele pasar que somos muy vehementes al juzgar los pecados de los demás, pero somos muy complacientes con nuestros pecados o somos muy endebles, es decir, que cuando vemos el pecado de nuestro hermano, lo vemos eh, con mucha vehemencia, pero cuando se trata de nuestros pecados, muchas veces somos endebles y le buscamos la vuelta, ¿verdad? No somos tan duros como con nuestro hermano. Y eso es lo que condena también Pablo, ¿verdad? Vos estás juzgando a los demás, pero vos estás haciendo lo mismo. Le estás condenando a ellos por sus pecados, pero capaz en lo que vos le condenás, vos no estás cometiendo ese pecado, pero sí en otros ámbitos sí estás pecando. Entonces, eso es lo que muchas veces olvidamos. A veces le condenamos a alguien porque eh, tiene problemas con la bebida o es una persona que tiene problemas con su familia y pensamos que porque nosotros no tenemos ese problema estamos bien, pero ignoramos que en otros ámbitos podemos estar teniendo problemas y también así como él está pecando en una área, también nosotros podemos estar pecando. Por eso es que no podemos nosotros juzgar a los demás solamente por lo que observamos porque no conocemos todo lo que está pasando. Capaz podemos afirmar que seguramente esa persona está pasando por eso porque hizo tal o hizo alguna cosa que a Dios no le agrada, pero no sabemos. A veces puede ser una prueba de Dios y el único que conoce realmente los corazones y que puede ver hasta lo más íntimo es nuestro Dios. Entonces, ¿qué es nuestra labor como hermanos? Acercarnos y con amor decirle realmente que lo que está haciendo no es correcto, pero también presentarnos nosotros como ayuda. ¿Cuál es la diferencia de alguien que ama y alguien que juzga? El que juzga siempre mira de lejos y cuestiona todo de la otra persona, pero el que realmente ama se acerca y demuestra su deseo de ayudarle y de no solamente mostrarle lo que está mal, sino también ofrecer, digamos, o predisponerse para que también la otra persona, si ve algo en mí, que también me pueda decir qué es lo que estoy haciendo mal para que mutuamente podamos corregirnos, ¿verdad? Entonces, por eso es que los judíos se jactaban de que ellos realmente obedecían la ley de Dios, de que ellos eran justos, pero realmente ellos eran sabios en su propia opinión. Entonces, cuando dice tú que juzgas, haces lo mismo, eso responde Jesús en Mateo 7, que primeramente nosotros tenemos que limpiarnos y antes que enfocarnos en lo demás. A veces nos enfocamos mucho en lo demás y dejamos de enfocarnos nosotros mismos, que hay muchas cosas que tenemos que seguir cambiando nuestra vida, que tenemos que seguir entregándole a Dios. Y capaz que si nos enfocáramos más en trabajar en lo nuestro, ya no tendríamos ni tiempo de enfocarnos en lo demás, sino más bien, aún que pudiéramos ver que nuestro prójimo está en algo que está incorrecto, lo que haríamos sería orar por el hermano para que Dios pueda quebrantarle o que nos pueda dar Dios una oportunidad de hablarle y confrontarle, pero con amor. Entonces, realmente tenemos que entender que nosotros no podemos juzgar a los demás, porque también nosotros en otro ámbito estamos fallando a Dios. Todos somos pecadores y todos necesitamos cada día rendirnos a Dios. Entonces, un ejemplo de quien creía que guardaba la ley está en Lucas 18:21. ¿Se acuerdan del hombre, del joven que creía que guardaba la ley? En Lucas 18:21 está esa historia.
cuando él se acerca a Jesús. El título dice, el joven rico. Este es el joven que se acercó a Jesús pensando que él realmente guardaba la ley y Jesús le puso a prueba. Dice desde el versículo 18, dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. En el 21 le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces, él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Entonces, según él, según su percepción, él guardaba la ley de Dios, pero Jesús le dejó en evidencia de que no. Le puso a prueba y se quedó en evidencia de que él tenía avaricia, que para él era importante el dinero, las posesiones. Entonces, muchas veces nosotros también podemos caer en eso. Por eso es que la palabra dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, ¿verdad? Que realmente sean los hermanos, que realmente sean los que nos conocen bien, que den una percepción de nosotros, porque nosotros podemos engañarnos nosotros mismos, pensar que estamos bien, pero de repente puede haber cosas que están escondidas y que no sabemos que puede estar desagradando a Dios. Por eso David también dijo en el Salmo que a Dios le pedía que le examine y que pueda ver realmente si en él hay algo que debe cambiar. Entonces nuestra actitud siempre debe de ser de humildad, de reconocer realmente que somos falibles y que necesitamos en cada momento a Dios y que Él pueda realmente corregirnos y también a través de un hermano. Si un hermano viene y con amor nos exhorta, nos corrige, aunque nos duela, aunque no nos guste, aunque nos confronte, debemos apreciarlo, porque esa persona nos ama y realmente quiere que estemos bien con Dios. Entonces, a diferencia de los judíos, nosotros debemos mostrar realmente un amor hacia los demás y en vez de juzgar, en vez de condenar, acercarnos y ofrecer nuestra ayuda. Entonces, el primer punto habla del conocimiento. El pueblo judío conocía la palabra de Dios, pero no vivía la palabra de Dios. Como dijo Jesús, ah, ustedes del labio me honran, pero su corazón está lejos de mí. El segundo punto habla de la verdad. Romanos capítulo 2, versículo 2 al 3. Dice así, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y pensáis esto, oh hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Entonces, ellos se jactaban, como decíamos, de que eran obedientes, pero Pablo dice, no, ustedes también son tan pecadores como ellos y no van a poder entrar al reino de Dios por el simple hecho de ser judíos. Ellos creían que por ser judíos ya tenían la aceptación de Dios, pero Pablo dice que no. La única forma de realmente entrar al reino de Dios es aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dice el segundo punto, Dios es justo en su juicio. Eso es lo primero que tenemos que entender, que Dios es justo. Nada de lo que Él condena lo hace injustamente. Además, Él siempre revela el porqué de su juicio a los hombres. Nadie va a poder decir, yo no sabía por qué Dios me juzgó. Todos nuestros pecados, todo lo que realmente hacemos, queda en evidencia delante de Dios y Él va a hacer un juicio justo. Por eso es que va a haber un momento en nuestra vida o en la vida de cuando termine todo, que todos los que murieron sin Cristo van a estar delante del trono blanco. Todos los que murieron con Cristo dice que van a estar delante del tribunal de Cristo. Entonces todos vamos a pasar delante de Dios y Dios nos va a mostrar realmente a nosotros por qué realmente hemos sido salvos y a los que han perdido o que han muerto sin Cristo se les va a mostrar todo lo que hicieron y por qué están siendo condenados. Nadie va a ser injustamente condenado. Podemos buscar Salmo capítulo 9, donde habla de la justicia de Dios. Salmo capítulo 9.
versículos 4 y 8. Salmos capítulo 9, versículos 4 y 8 dice, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Versículo 8 dice, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Entonces, ¿por qué dice en Romanos capítulo 2, versículos 3 y 4 que Él hace juicio con verdad? Porque realmente Dios es justo. A diferencia de nosotros, que podemos hacer un juicio muchas veces injustamente o a veces siendo parcial, dice Dios que Él es justo y que Él no hace acepción de personas. Dice, el juicio del hombre no es completamente verdadero, a diferencia del de Dios. Eso podemos ver en 1 Samuel 16. Vimos que en Salmo dice que el juicio de Dios es justo. Él con justa razón da su sentencia. Y en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, está el juicio del hombre, que no es como el de Dios, justo y perfecto. 1 Samuel 16, 7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Mientras que Dios puede ver todo de nosotros, nosotros no podemos ver todo. Por eso es que Pablo le decía, ustedes no pueden juzgar a alguien, por más que sean personas pecadoras, ellos, digamos, están en esa condición, pero no sabemos realmente la condición o la causa. A veces pueden estar en esa condición por algún motivo y nosotros podemos dar una sentencia. Seguramente él está así por esto, pero podemos equivocarnos, así como los amigos de Jot, que se equivocaron por Jot diciendo, seguramente algo le hiciste a Dios, por eso estás pasando toda esta desgracia. Pero muchas veces nuestro hermano en Cristo puede estar pasando más bien por una prueba donde Dios lo está probando y nosotros estamos haciendo una sentencia injusta, ¿verdad? Por eso es que el único que puede jugar es Dios, porque el único que conoce el corazón es Dios. Como le dijo Dios a Samuel, vos solamente podés ver la apariencia, lo que ves, lo que está delante de tu ojo. Solamente Dios puede ver más allá, solamente Dios puede escudriñar los corazones, como dice Jeremías, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros, aunque a pesar que podamos ver a un hermano en una condición, nos acerquemos realmente y podamos realmente indagar por qué está pasando eso, poder realmente hablar y no hacer ya una sentencia, ¿verdad? Y si realmente está pasando eh, esa situación por algo malo y reconoce, entonces acompañarle y apoyarle a salir de esa situación. Pero si está pasando por una situación, digamos, no por un castigo, sino más bien por una prueba, acompañarle también en oración, mostrar realmente el amor a nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces, entender que el único que puede juzgar con juicios justos es Dios. Después dice, el juicio de Dios es perfecto porque Él lo ve todo. Eso está en Hebreos 4:13. Para ir terminando ya el penúltimo punto de nuestro estudio. Hebreos 4:13. Hebreos 4:13 dice así, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El único que conoce todo, que puede ver todo es Dios. Por ende, el único que puede emitir juicio es Él, porque Él es el que puede conocer realmente todo lo que estamos pasando, porque Él ve hasta lo más profundo de nuestro corazón. Nosotros solamente podemos ver hasta una parte lo que puede estar pasando un hermano, por eso no podemos emitir un juicio o afirmar que seguramente está pasando esto por esto y aquello, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado en eso, porque a la vez que estamos juzgando, nos condenamos a nosotros mismos, porque nosotros que le estamos condenando, también estamos haciendo lo mismo. Le condenamos a alguien por su pecado porque es pecador, olvidando que también nosotros fallamos, cometemos pecado y también necesitamos arrepentirnos y realmente entregar a Dios todo ello y restaurarnos. Entonces,
Por eso es que Dios hace un juicio de verdad, como dice en Romanos capítulo 2, versículo 2 al 3. Por último, para terminar, los versículos 4 y 5. Dice, hace una interrogación: o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero tú por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, justamente hacer esto que ellos hacían de juzgar a otros, de autojustificarse, muestra realmente una dureza, un orgullo en el corazón. Cuando realmente alguien que ama a Dios, que es humilde, no va a hacer una condena o un juicio contra su hermano, sino más bien siempre se va a acercar para ayudarle, para levantarle, para exhortarle, para confrontarle, pero en amor siempre, buscando el bien de que esa persona pueda realmente reconocer si ha fallado y restaurarse. Entonces, dice el último punto, la culpa. Dice, primeramente dice, tú que menosprecias. Dice, el menosprecio es una actitud de superioridad, subestimar el valor verdadero. Realmente menospreciar el juicio de Dios, menospreciar lo que Dios nos revela. Por eso dice, ¿y tú que menosprecias las riquezas? Después empieza a nombrar la benignidad, la paciencia, y realmente Dios dice a través de su palabra que Él es paciente, que Él es misericordioso. Y uno, en vez de valorar eso, menosprecia aquello y empieza a vivir la vida conforme a lo que le parece. Entonces, cuando Dios realmente está haciendo eso para llevarnos siempre al arrepentimiento, a que nos da ese tiempo, esa oportunidad de volver al camino correcto. Entonces, menosprecio es una actitud de superioridad, subestimar el valor verdadero de la gracia de Dios. Vamos a leer Oseas 11, 1 al 4. Ahí Oseas habla también de un desprecio de la bondad de Dios del pueblo por su dureza de corazón. Oseas 11, 1 al 4. Oseas 11, 1 al 4 dice, Dios se compadece de su pueblo obstinado. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo los llamaba, tantos más se alejaban de mí, y a los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Después dice, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Después, versículo 7, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llamaban el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Y eso habla de menospreciar el sacrificio de Dios, menospreciar su bondad, de que cada día nos da una oportunidad de arrepentirnos, pero nosotros en lugar de eso nos endurecemos. Y eso es lo que hacía el judío en aquel entonces. Se endurecía, se jactaba de su justicia. Ellos decían, no necesitamos de otra cosa más que guardar la ley y que nosotros estábamos bien. Pero realmente, como el joven rico, Jesús dejó en evidencia que realmente estaban mal, que estaban endurecidos en su corazón y que realmente eran culpables de condenación por no arrepentirse. Y así también nosotros como cristianos debemos mostrar realmente un verdadero arrepentimiento, debemos ser humildes, debemos estar realmente dispuestos a escuchar la voz de Dios, a ser exhortados, a ser corregidos, porque eso realmente demuestra también que estamos viviendo para Dios. En cambio, el que
cree siempre saber todo, va a endurecer su corazón y va a rechazar la reprensión y va a hacer las cosas a su manera, ¿verdad? Como muchos cristianos hoy en día hacen las cosas a su manera. Obedecen lo que le conviene y aquello que confronta lo ignora. Y hace realmente de Dios como algo que se amolda más bien, en vez de amoldarse a Dios, ellos la amoldan a su vida a un Dios que es más bien de su imaginación, algo que calma su conciencia, ¿verdad? Entonces, dice la benignidad es la bondad de Dios para con el pecador que se refleja en la paciencia de Dios. Eso dice Hebreos, digo bien, 2 Pedro 3:9, donde habla de la paciencia de Dios. Cuando Dios dice que es paciente, es por un motivo. 2 Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos le tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué Dios es paciente? Porque quiere que todos se arrepientan. Pero el hombre, en vez de valorar eso, como dice, menosprecia la bondad de Dios, su paciencia, como dice acá también, su benignidad. Dice, la paciencia de Dios es la paciencia que se refiere al juicio que es retrasado. ¿Se acuerdan cuando Noé construyó el arca? Tardó más de 100 años en construir todo. Es decir, por 100 años Dios le dio la oportunidad a todos a arrepentirse de su camino, pero ellos no, se endurecieron. Y eso dice Pedro también en 2 Pedro, pero en el versículo 2, en el versículo 5 del capítulo 2. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolo a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de venir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque es justo que porque este justo que moraba entre los que afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Dice que Noé fue pregonero, quiere decir que él constantemente le decía al pueblo que se arrepienta, que realmente vuelvan de su camino, pero por 100 años pregonándole el arrepentimiento, ellos ignoraron, se endurecieron y la consecuencia fue que perecieron todos. Pero como dice la palabra de Dios, a pesar de que realmente ellos perecieron, para nosotros también sabemos que aquellos que no confían en Dios, que mueren sin Cristo, un día también van a perecer y van a ser castigados con ese juicio en el tribunal. Entonces, el propósito de la bondad de Dios es conducir al hombre al arrepentimiento. Cuando decía dureza del corazón, dice de una especie de como del callo. Sabemos que el callo cuando se forma, no podemos sentir dolor ahí, perdemos toda sensibilidad. Y a eso se refería también Pablo, que por su dureza de corazón, ellos realmente amontonan para sí cada día más juicio para sus vidas. Y Dios, siendo paciente, dando la oportunidad que se arrepientan, ellos se endurecían más. Entonces, vemos realmente la paciencia y el amor de Dios, como dice Pablo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día, dice, de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, para terminar, podemos buscar Apocalipsis 20, 10 al 15, donde vemos realmente las consecuencias de no valorar la gracia de Dios, de su paciencia, para que el hombre pueda arrepentirse, pueda volverse a Dios y evitar ese juicio eterno. Dice Apocalipsis 20, del 10 al 15. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él,
de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Entonces, Pablo primeramente, como vimos, habla de que aquel que juzga realmente no es un hijo de Dios. Realmente muestra dureza, muestra orgullo, pero también dice Pablo que Dios es paciente para con ellos y le da la oportunidad de que puedan arrepentirse. Le das un tiempo. Justamente la palabra longanimidad habla de un periodo largo de tiempo. Es decir, que por un periodo largo de tiempo Dios es paciente, es bondadoso para con el impío, para que pueda realmente arrepentirse. Pero sabemos que el hombre por la dureza de su corazón, en vez de valorar eso, lo menosprecia. Entonces, como dice acá en nuestro primer estudio del capítulo 2, vemos realmente que la consecuencia es la ira y el castigo eterno. Nosotros tenemos que también estar a cuenta siempre con Dios y no jactarnos, no ser sabios en nuestra propia opinión. Cada día poder presentarnos delante de Dios y que nos pueda mostrar, pedirle que nos pueda mostrar si hay algo que debemos cambiar y renovarnos día a día y no jactarnos o eh, tener una propia justicia, sino más bien realmente con humildad cada día renovar nuestro entendimiento y entregarnos a Dios, que cada día Él pueda trabajar en nosotros y reconocer realmente que sin Él nada podemos hacer y que solamente con Él podemos librarnos del juicio que está determinado para todos aquellos que no creen en Jesús y que viven inclusive una vida cristiana a su manera y no conforme a lo que Dios le agrada. Como decía Jesús, muchos van a decir que en mi nombre echaron fuera demonios, hicieron milagros, pero yo les voy a decir que se aparten de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Entonces, tenemos que realmente mostrar en nuestra vida, como dice Juan, el amor de Dios. Si realmente amamos a nuestro hermano, debemos mostrar ese en nuestra vida. Entonces, eso es lo que hemos aprendido hoy, Romanos capítulo 1 al versículo 5, y eso vamos a seguir continuando en los siguientes estudios. Entonces, culminamos hoy con este estudio. Que el Señor les bendiga.